Lourdes Montero, muchas gracias por estar en tu casa, columnista, comunicador, economista, pero por el lado más bien de la economía blanda, es aquella que no se queda en el número, sino que intenta comprender esos matices que hoy vamos a ver. Gracias, Lourdes, por estar acá. Claudia, siempre es un gusto estar aquí. Y Natasha Morales, también economista, especialista en desarrollo económico y social, parte de Oxfam. Gracias, Natasha, por estar acá y ayudarme a entender en esta mesa de economía qué está sucediendo con el trabajo de las mujeres. Y no puedo no comenzar este diálogo hablando de el Premio Nobel de Economía. Lo ha hecho Lourdes ayer en su columna de domingo, una columna que recomiendo, y lo han hecho también otros economistas. Ayer me ayudan a buscar la economía de... ¿quién estuvo? ¿Krugman? ¿Sí? ¿Fue Krugman? Vamos a buscar la columna, también un texto bien interesante sobre el tema. ¿De quién hablamos? De Claudia Goldin o Claudia Goldin, como usted quiera, Premio Nobel de Economía 2023 por sus estudios sobre la brecha de género en el mercado laboral. Esta mujer no ha empezado ayer sus estudios y los resultados de sus estudios, sino hace tiempo que ya va dejando, como lo dice Lourdes y lo dice también Paul Krugman en su columna ayer, si no me equivoco, ayer, sobre lo que esta mujer, esta cientista social, ha estado dejando como semillas para entender esto. Hablamos de las desigualdades dentro del mundo laboral universal en estos últimos tiempos, sobre las brechas, no solamente hombres, mujeres, sobre las brechas que crean desigualdades también. Y hoy queremos hablar sobre la brecha que sí crea una gran desigualdad entre los hombres y las mujeres. ¿Dónde está el origen de esta brecha? Hay avances, pero luego se estanca, luego hay retrocesos y luego hay algo que es invisible aparentemente, pero que va acumulando y va abonando a esta desigualdad entre el trabajo de las mujeres y el trabajo de los varones. Hasta ahí llego en mi introducción. Lourdes, a poner orden aquí. No, pues muchísimas gracias por esta invitación. Creo que ha sido un hecho trascendental que el Premio Nobel de la Economía vaya a una mujer. Pero más allá del género de esta investigadora, tiene que ver sobre todo la importancia a los temas a los que ella dedica su vida. Ella es una economista que complejiza la profesión haciendo estudios de historia para tratar de darnos mayores luces sobre el comportamiento de la sociedad a través de los mercados laborales. Y rompe muchas hipótesis, yo diría simplistas, de la economía. Por ejemplo, uno de ellos es numéricas. Que las mujeres ganamos menos porque decidimos entrar a profesiones en las cuales se pagan menos. Esa, por ejemplo, era una hipótesis simplista de la lectura de las brechas, que ella lo rompe con justamente sus estudios históricos, el comportamiento de las sociedades y de las familias en esas sociedades a partir de largos periodos de tiempo, ¿no? Me quiero detener sobre esto, Lourdes, porque tengo esa idea que está un poco en la intuición y en la experiencia de, como eres mujer, puedes estudiar literatura. Tu maridito estudiará ingeniería, arquitectura, medicina, pero tú puedes estudiar algo, comillas, más blando. ¿No habrá tenido algún peso o dónde estuvo el error en esta lectura? Que esas decisiones eran decisiones individuales, que sumadas, bueno, daban un resultado que era pues resultado de las preferencias personales, ¿no? Y justamente en mi columna yo hago énfasis sobre cómo ella reconstruye este discurso y dice, no son individuales, tiene que ver incluso en un rendimiento que el mercado de trabajo ofrece. Si tú eres un hombre y le das 24/7 de atención al trabajo, vas a ser mucho más remunerado que incluso las horas extras que le dedicas. Si tú eres una mujer, seguramente te especializarás 24/7 en la atención del hogar. Y ella tiene una frase que me gusta mucho porque dice,
una pareja igualitaria puede que sea más feliz, pero seguramente será más pobre. Sí, eso leí también en tu columna y me llamó la atención. Creo que hay que entrar por acá. Le pregunto a Natacha si todo esto es cierto y también quiero preguntarle si incide y en qué medida la maternidad. Claro que incide. La pregunta es cruzada con lo que acabamos de hablar con Lourdes. La maternidad, porque también los estudios muestran que las mujeres, sobre todo en estas últimas décadas, terminamos el colegio, se rompen esas barreras desde la familia, de que van solamente los varoncitos o los hermanos chicos al colegio, vamos al colegio, terminamos, entramos a la U, lo dicen los estudios repetidas veces, nos va muy bien y nos va mejor que a los varones en términos generales, numéricamente en las universidades, entramos a trabajar, pero luego la maternidad solitaria, porque no hay una maternidad con una corresponsabilidad, luego nos va estancando. Te dejo estas dos cosas para preguntarte, ¿cierto todo esto? Sí, gracias Claudia. Sí, en realidad uno de los aportes de Claudia Godin también es que al tener el primer hijo, las brechas de ingresos se amplían, ¿no? Y eso lo demuestra a lo largo de la historia. Y evidentemente eso ocurre también en nuestro país. Cuando hablamos de brechas de ingresos, hay que tener claro que no se refiere solamente a la diferencia entre el ingreso de una mujer y de un hombre, sino que hay técnicas que hacen que parean el mismo nivel educativo, con la misma experiencia laboral, con el mismo nivel socioeconómico. Después de descontar esos factores, se calculan las brechas de género, ¿no? Entonces, estamos hablando de brechas. En Bolivia, por ejemplo, el 42% de las mujeres apenas tienen un ingreso por encima de la línea de pobreza, versus el 80% de los hombres. Todavía las brechas en Bolivia son mucho más altas que el promedio de América Latina. Casi un 20% es el promedio en América Latina, en Bolivia llega casi al 30%. El primer hijo es importante porque el mercado laboral en Bolivia es bastante restringido en el sentido de que el sector formal no facilita la maternidad, no facilita, ¿no? Eso es importante. Las mujeres están sobre representadas en el sector informal y probablemente, estoy casi segura que uno de los motivos es porque el sector formal no cumple apropiadamente con los permisos de maternidad, con los horarios de lactancia. Hace un tiempo hicimos una encuesta con la Universidad Católica, traje aquí unos datos, pero más o menos decían las mujeres, que era dirigida esta encuesta a las mujeres del sector formal, sacábamos que más o menos el 50% reporta que no se cumplió su periodo de maternidad, es decir, siempre hay cuestiones que comprometen su trabajo. Entonces, o me dedico al niño o trabajo, ¿cierto? Ese era uno de los motivos. Y otra de las preguntas de esta encuesta que a mí me sorprendió es que el 70% indicaba que los horarios de lactancia no correspondían a los horarios del bebé. Entonces, ¿para qué le voy a dar de lactar? Claro. ¿Cierto? Entonces, cuando esto ocurre, hay mucha presión en la mujer, muchas afectaciones también, mucho estrés, afectaciones a su salud mental, y es mejor o hago una cosa o la otra, porque el sector formal no me está facilitando, ¿no? Y por eso, como decía Lourdes, es bien importante esta revisión histórica y estos hallazgos, y poner sobre la mesa a nivel, digamos, mundial, y todos los países se ven de alguna forma reflejados, porque estas diferencias son reales y afecta a toda la sociedad, ¿no? No darle de lactar a un niño implica mayores índices de mortalidad materna, implica mayores problemas de salud, ¿no? Entonces, debemos reflexionar todos que no es solamente un problema y lo dice Golding, ¿no? No es un tema solo de mujeres, es un tema de mujeres y de hombres. 3 días de paternidad para los hombres es muy poquito, ¿no? Totalmente. Ellos también deberían disfrutar el tiempo del cuidado con los niños. Encontré las columnas para seguir con este diálogo. Sí, Paul Krugman, no estoy tan viejita, me he acordado. Paul Krugman, del 16 de octubre, hoy lo puede visitar, ahí está, un Nobel por lo mucho que importan las mujeres
Y ya que estamos poniendo a Paul Krugman, pondremos a Lourdes Montero también ayer en su columna de domingo, si la podemos ver para que la gente ingrese. El título que le ha puesto Lourdes a su columna es El Premio Nobel de Claudia Goldin. Me voy a Krugman, ¿para qué? Para leerles este parrafito y seguir con este diálogo. Dice, alrededor de 1970 se produjo lo que Goldin llamó una revolución silenciosa en el papel económico de las mujeres, cuando las mujeres comenzaron a ver el trabajo de manera muy parecida a cómo lo veían los hombres. Se consideraban propensas a seguir empleadas incluso después de casarse, lo que las llevó a recibir más educación, casarse más tarde y, como siempre lo han hecho los hombres, ver su trabajo como una parte importante de su identidad. Esta fue una profunda transformación de la sociedad. Yo diría que para mejor, dice el autor, y un facilitador de esta transformación fue la píldora anticonceptiva, que facilitó a las mujeres retrasar el matrimonio, lo que a su vez, escribió Goldin, significó que, comillas, podrían ser más serias en la universidad, planificar un futuro independiente y formar su propio futuro, identidades antes del matrimonio y la familia. Eso más dice. Sí, yo creo que lo interesante de todo este proceso, del Nobel incluso, porque recordemos que ella es la primera profesora de economía en Harvard, o sea, contemporánea, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que las mujeres están subrepresentadas en el campo económico. ¿Y eso qué da como consecuencia? Que la atención, los temas que ocupan a los economistas en general, a los estudios laborales en particular, han dejado excluida la vida, la experiencia de las mujeres en ese mercado de trabajo, ¿no? Ahora hablamos mucho de la economía del cuidado, como una nueva forma de mirar la economía en términos de qué tipo de sociedad queremos, qué queremos de la economía. Yo diría que antes los estudios estaban altamente prejuiciados con una visión del hombre, de los hombres, del conjunto de la sociedad, como si fueran unos Robin Hoods, es decir, que llegan al trabajo, nadie los parió, nadie los cuidó, nadie se ocupa de ellos antes de que lleguen al trabajo, ¿no? Entonces, esta mirada, yo diría, parcial de la economía, dejando fuera los hogares, las decisiones que se tomaban en los hogares, la división del trabajo, de la crianza y del cuidado, nos hacía ver una economía absolutamente parcializada y dividíamos los ámbitos, ¿no? El productivo del reproductivo. Y el reproductivo no tenía nada que ver con el productivo. Y eso creo que era un error de concepción en la economía que ha tenido un costo muy alto de la lectura de este proceso económico, que esencialmente es social, ¿no? Y nos centrábamos solamente en la producción de la riqueza y la medición de la producción de la riqueza, pero no en la satisfacción de la sociedad. Y ahí vienen las feministas y dicen, a ver, un momento, la economía solamente es una herramienta para el cuidado de la humanidad. Y por eso se habla de la economía del cuidado ahora como central. Es decir, cómo cuidamos a los seres humanos. Y esto está dando una impronta incluso al conjunto de políticas sociales, que decimos ya no son solamente para los más vulnerables, o vamos a ver la política social como un aditamiento a la política económica, que es la más importante. Queremos ver una política social que realmente se ocupe de las cosas centrales de la vida. Yo creo que esa es la impronta de las mujeres economistas y de las feministas en general, como una contribución muy importante a repensar la economía y todos sus patrones y sus ideas y creencias. Y no solamente, también a las mujeres y mujeres trabajadoras fuera de la casa, dentro de la casa. Les pongo dos insumos personales para que pensemos también en lo que nos sucede en el trabajo. Yo tengo dos datos de mi vida como estudiante y como trabajadora. Como estudiante, yo recuerdo que tenía una clase a las 7:30 de la mañana y desperté con un dolor menstrual que yo no les puedo contar lo que eso era. Pero no importa, porque no iba a faltar ni ebria a la universidad. Entonces me fui a las 7:30, pasé mi clase, no sé cómo, y casi me fui arrastrando
de vergüenza, porque además no voy a contar a todo el mundo, hoy ya lo puedo decir, pero en ese momento, 20 años, me arrastré hasta el baño y no alcancé a nada porque se me nubló la vista y me quedé en el baño con un dolor. Yo creo que estaba ciega de dolor, a esperar que se me pase. Eran las 8:30 de la mañana, 9. Y luego, años más tarde, cuando tengo a mi hijo, y yo daba clases en la universidad, tenía mi derecho, mis días libres, qué sé yo, pero me sentía tan culpable de no asistir a la universidad que a mis estudiantes, estaba en literatura, y yo les dije, vengan a mi casa, porque ahí está mi guagua, yo le tengo que dar leche a mi guagua, pero vengan y pasamos la clase en mi casa. Y mis estudiantes, muy amorosos conmigo, eran 4 gatos, vinieron a mi casa. ¿Qué quiero decir? Que como estudiante ciega de dolor menstrual, fui a estudiar, y como madre culpable de faltar a clases otra vez como docente, llevo a mis estudiantes. Creo que mi experiencia no es única, no soy Juana Zurduy de Padilla, soy una mujer que trata de ingresar, pese a mis condiciones de mujer y de madre, a un sistema que es bien masculino. Tengo esa idea, Natacha. Sí, claro que sí. Creo que todas las mujeres podemos contar experiencias, ¿verdad?, así personales, ¿no? Mientras estabas contando, yo me acuerdo cuando tuve a mi primera hija y estaba en horario de lactancia, y yo estaba tratando de cumplir las horas y todo que eso. Que tu hija sienta hambre cuando tiene que sentir. Sí, cuando exacto, el ministerio las dice 3 que horas, tiene que así. Y justo cuando ya era la hora que me tenía que ir, tenía un jefe que justo a esa hora llamaba a reunión todos los días. Y sabía que yo tenía el horario de lactancia. Entonces yo estaba en la reunión y, claro, sentía que iba a reventar. Claro. ¿No? Y quería llorar y decía, ¿me voy o me quedo? Sabía que mi bebé iba a empezar a llorar. Y esa situación la recuerdo como un momento muy desagradable. Cuestión que cuando tuve a mi segundo bebé decidí darme un periodo de maternidad voluntario. O sea, decidí salir del mercado porque eran 2 bebés casi seguidos, pero fue muy duro, y claro, yo quería llegar a los 6 meses de lactancia y todo eso, y no fue demasiado duro, ¿no? Entonces creo que tenemos muchas experiencias en distintos sentidos. Igual en la carrera de economía me acuerdo que había un profesor que siempre nos decía, ustedes vienen a conseguir marido aquí, ¿no? Se repiten todas las carreras, ¿no? Sí, y pensaba que estábamos ahí para, ¿no? Y claro, y nos trataba así en las clases y todo, entonces, y eso no es hace tanto tiempo atrás, ¿no? Entonces hay una discriminación que es vigente. También Claudia Godin ha hecho varios artículos bien interesantes sobre la discriminación. Uno de ellos que me ha gustado mucho es un estudio que hace en las audiciones de los concertistas, de músicos, que hace pocos años eran la mayoría hombres, los de las orquestas. Yo no sabía, porque ahora yo veo muchas mujeres, pero eran muchos hombres. Entonces ella hace un análisis de cuando empiezan a incorporar las audiciones, que no se vea la cara, que solo se escuche el instrumento. Sí, que ponen una pantalla y no se vea la persona. Y ahí es cuando se incorporan, casi que duplica el número de mujeres dentro de las orquestas. Entonces, y hay varios estudios así que muestran cómo hay un componente, digamos, de prejuicio, de estereotipos, ¿no?, discriminatorio, bien sesgado hacia la mujer, que cuando solamente evalúas las capacidades, entonces la cuestión es diferente, ¿no? Las experiencias cotidianas de las mujeres, incluso yo voy a poner el punto de que estamos entre mujeres privilegiadas que hemos tenido acceso a la educación superior, pero justamente marcan esta condición de las mujeres en su relación con la economía. El hecho de que las mujeres prefieran, entre comillas, la informalidad, en realidad es la única forma que ellas encuentran de poder responder a las expectativas de ser una buena madre, porque si hay algo que la sociedad nunca te perdonaría es que seas una mala madre. Entonces eso lo tenemos como un mandato social muy fuerte, pero al mismo tiempo que quieras un ingreso para tu familia, ¿no? Entonces tenemos ahí un ejército de mujeres en Bolivia que prefieren condiciones malas de trabajo, menos ingresos, horarios flexibles, pero que implican una sobreexplotación, trabajando en el mercado informal. Y luego tienes profesionales que han invertido
muchos años, no solo en términos de su tiempo, sino los recursos económicos que implica sacar una profesión, los aportes significativos que pueden dar estas mujeres al campo económico, al de la industria, al de la investigación, y que deciden quedarse en sus casas. Y para mí siempre ha sido una pérdida para el desarrollo de un país. ¿Cómo puede ser que una mujer talentosa, que es egresada de una universidad, que ha invertido la sociedad en su educación, justamente porque las estructuras sociales no le permiten compatibilizar esto con la crianza de sus hijos, renuncia a su profesión y se queda en casa? Y también el hecho muy concreto, muchas mujeres estudian economía, estudian ingeniería y terminan trabajando en cosas que tal vez no las satisfacen y no dan lo mejor de ellas, porque justamente el mandato social de crianza de hijos es tremendamente fuerte. Tenemos un estudio en Bolivia sobre el tiempo de cuidar, donde hemos hecho una hipótesis de cálculo por costo de hijo. ¿Cuánto te cuesta un primer hijo? ¿Cuánto te cuesta un segundo hijo? ¿Cuánto te cuesta un tercer hijo? Y efectivamente las mujeres que tienen 3 hijos ganan muchísimo menos que las mujeres que tienen solo un hijo. Es decir, realmente podemos hacer estas proyecciones de un costo real económico de no tener una sociedad donde el trabajo del cuidado sea más compartido. Esto que acaban de mencionar responde parcialmente a una interrogante que me he hecho en este último tiempo, cabalmente porque una persona que no conoce o que está conociendo Bolivia me dijo: yo veo acá en Bolivia y donde mire hay mujeres. La señora que está poniendo gasolina al auto es mujer. La que vende plátanos en la esquina es mujer. La que sirve api es mujer. La que vende en Los Justus es mujer. La que está barriendo las calles es mujer. ¿Dónde están los hombres?, me decía esta persona. Creo que están marcando tarjeta y asegurados en la Caja Nacional de Salud, ¿no? Sí, exactamente, claro. Ese es el asunto de fondo, ¿no? Que las mujeres están en trabajos muy precarios, en trabajos que son inseguros, que no tienen protección social, que no tienen un seguro de salud, que no van a tener una jubilación, mujeres que son jefas de hogar, que trabajan en sector informal, que no tienen una pareja que sustente el hogar. De aquí a, no sé, cuando cumplan 60, 70 años, ¿cómo van a vivir? O sea, todas esas preguntas están ahí y no hay una respuesta tampoco de políticas actualmente, ¿no? Por eso hay una agenda un poco de visibilizar estos temas, donde las mujeres realmente están ocupando trabajos precarios. En los últimos 20 años, por ejemplo, hay datos bien interesantes del crecimiento de mujeres emprendedoras, dueñas de pequeños negocios, ¿no? Esto ha pasado en América Latina y en Bolivia también somos pioneros, o sea, con la pandemia y después de la pandemia han ingresado muchas mujeres a hacer negocios propios. Pero esto es una respuesta de las restricciones del mercado formal, ¿no? De la necesidad de sobrevivir. Y estos emprendimientos que ellas son emprendimientos bastante precarios que les dan para vivir el día a día, digamos, no para crecer, ¿no? Entonces, no significa necesariamente que somos un país ahora, los datos ahí, digamos, invisibilizan, ¿no? Que hemos crecido en emprendedurismo, hemos crecido en mujeres, más mujeres emprendedoras, pero en emprendimientos bastante precarios, ¿no? Y ese es uno de los problemas más graves. Goldin también habla del tema de segregación ocupacional, lo que mencionaba Lourdes. Pocas mujeres están, por ejemplo, en sectores que tienen considerados de mayor productividad o con mayores niveles salariales más altos, como los sectores de ciencia y tecnología. Apenas el 12% de las mujeres bolivianas trabajan en ese sector. Que ¿Hay alguna explicación visible a esto? Bueno, un poco lo que tú decías al principio del programa, ¿no? Que nuestros papás nos decían... estudia mejor estas carreras, mejor no estudies estas. Entonces había como
una línea. Ahora se está promoviendo mucho que las niñas entren a carreras más científicas, que no hay muchas organizaciones que están trabajando en eso y creo que se va a avanzar, pero estamos atrás, o sea, estamos muy atrás y mientras tanto hay que hacer algo, ¿no? Todavía falta tiempo para... Ahora, ojo, Claudia Goldin habla de estudios más universales, ¿no? O sea, Claudia Goldin ni siquiera sabe lo que pasa aquí, en Bolivia concretamente, ¿no? Específicamente, ¿qué es lo que está sucediendo aquí adentro en específico? Sí. Y que sea alarmante respecto a la región, por ejemplo. Pero yo creo que la virtud de Claudia Goldin, por eso es que subrayamos mucho que este éxito es un hito, ella hace hipótesis del comportamiento de las mujeres en el mercado de trabajo a nivel casi global. Por ejemplo, explica un ciclo largo de la historia diciendo, siempre ha habido la idea de que las mujeres de cero, poco a poco nos hemos ido incorporando a la economía, ¿no? Como una especie de incremento progresivo. Y ella demuestra con un estudio histórico muy ambicioso que no es así, que antes de la revolución industrial las mujeres estaban mucho más incorporadas a la economía, que luego esa brecha cae por el tipo de trabajo industrial que implica que ya no puedes llevar a tus hijos a la chacra, al cultivo, el agrícola era mucho más feminizado de lo que es la revolución industrial. Y luego, dice ella, en 1970 viene la revolución, la píldora es un hecho interesante, porque la píldora es el control de cuántos hijos y cuándo tenerlos, y las mujeres vuelven a dispararse. Entonces tenemos como una U de la participación económica de las mujeres. Y hay estudios antropológicos e históricos en Bolivia que nos demuestran que en la colonia y precolonia las mujeres eran muy activas en el mercado de trabajo en Bolivia. Más bien esta modernidad que nos hace creer, digamos, ¿no?, que nuestro ideal es la mujer en la casa cuidando niños y el hombre proveedor en la fábrica, este imaginario social es el que hace perder la presencia masiva de las mujeres en Bolivia en las condiciones en que ellas trabajaban. Ellas eran líderes en el comercio. Es algo, parece que tenía una particularidad, por ejemplo, del periodo colonial, el periodo precolonial incluso, habían muchas mujeres involucradas en la vida pública, porque no había esta división moderna de lo público y lo privado, ¿no? Porque tú llevabas tu familia al mercado, a la calle, ¿no? Y Bolivia yo creo que tiene ese rasgo todavía, los mercados son poblados de niños, no hay ahí un límite, porque la idea era del que... Del mundo rural también. Del mundo rural, la idea de la paternidad compartida. La comunidad se hace cargo de la crianza del niño. No es una mujer en su casa solitario, que es una idea muy moderna, ¿no? Y muy occidentalizada, ¿no? Eres tú con tu niño, esa es una maternidad que de repente los pueblos indígenas no la compartían, ¿no? El niño era niño de la comunidad y lo cuidaban todos, lo educaban todos y todos eran parte de esa crianza colectiva. Entonces, ¿cómo volvemos a recuperar valores que de repente eran mucho más equitativos en términos de una vida más plena, no solo para las mujeres? Porque la presión del hombre proveedor de esta economía moderna también es muy fuerte para el hombre. Y actualmente, ¿cuáles serían las cifras, los porcentajes, Natacha, que nos tendrían que preocupar porque no solamente están estancados, sino que pueden hasta retroceder? ¿Hay algunos abismos ahí, algunos porcentajes? Sí, hoy? Claro. Bueno, como decía yo antes, las brechas de ingresos son muy altas en Bolivia. Eso también viene acompañado con que somos el país con los índices más altos de violencia íntima de pareja, ¿no? Estamos casi por el 60%, cuando el promedio de la región es 38, 37%. Las brechas de ingresos también estamos por encima del promedio de América Latina. Es decir, estamos atrasados, Claudia, la verdad, en este tema. O sea, tenemos y hay muchos, y lo preocupante, lo que más me preocupa es que, por ejemplo,
En estudios que se hace sobre la niñez, ¿no? Entre la última encuesta de empleo infantil, que es la única encuesta que se les hace a los niños directamente, no a los padres, cuando les preguntan por qué dejas la escuela, por qué no fuiste a clases, por qué no asististe a clases, las niñas dicen, tenía que hacer trabajos del hogar, ¿no? O la escuela era muy lejos, que es casi lo mismo porque a los padres les da un poco de miedo mandarlas lejos, ¿no? En cambio, los varones, ninguno responde, la escuela tenía que hacer trabajos del hogar, claro, ¿no? Responden, en general no fui porque estaba enfermo, que es otra razón, pero ahí te das cuenta que esto es muy vigente en la educación de hoy en día, que no es solamente cuando nosotros éramos estudiantes, ¿no? Que está pasando esto y que no estamos avanzando, ¿no? Y esas son cosas que preocupan. ¿Y por dónde atacamos todo esto? ¿Tiene que ver el Estado? Sí, y puedo agregar además un pie de página. Hay una ola de discursos conservadores, ¿no? Que nos preocupan en la política, nos preocupan en un liberalismo económico, pero también están golpeando mucho al sentido común de los hogares, ¿no? Donde volvemos al rol de padre proveedor y mujer cuidadora, que es una visión extremadamente conservadora de una sociedad tan dinámica como la boliviana. Pero resulta que ciertas tendencias conservadoras, sobre todo de las iglesias, vuelven a tratar de compartir esos valores. Y muchos de los bolivianos y bolivianas los asumimos irreflexivamente, ¿no? Entonces nuestro horizonte es efectivamente que la mamá se quede en la casa, que críe, y entonces cuando una mamá sale del hogar para trabajar, es de ella la culpa que el hijo sea drogadicto, que hayan ocurrido... de hecho, nos culpan incluso de provocar divorcios porque no atendemos bien al marido y ellos tienen que ir a buscar el amor en otra casa. Entonces, o los actos de violencia, Lourdes, cuando un padre viola a una hija de 11, 10, 9, porque la madre no estaba, incluso esto puede ser un boomerang, ¿no? Es un boomerang. Porque no estaba la mujer en la casa. Claro, porque además nos cargan con la culpa, ¿no? Y es la culpa de que tu primera función social es ser una buena madre y tener un hogar estable. Si ahí fracasas, eres una mujer fracasada. Pero no importa si tú eres una exitosa comerciante, has construido riqueza de la nada, eres una brillante mujer en la economía. No, fallaste en lo principal. Entonces, ahí la sociedad te va a juzgar, ¿no? Entonces, esta que para mí es la verdadera y única y auténtica ideología de género, tiene que ver con una imposición social de expectativas sobre las mujeres. Las mujeres tienen que ser cuidadoras y reproductoras, punto. Su identidad tiene que ver con eso. No puedo ser, y creo que ahí lo marca mucho los artículos que he estado leyendo sobre el Premio Nobel, la identidad de las mujeres es mucho más amplia que solo ser madre y esposa. Tiene que ver con tu rol en la economía, tiene que ver con tu rol en la creatividad, en el arte, tu contribución al pensamiento. Entonces, yo creo que las chicas jóvenes en este momento, vinculadas a las iglesias, están también retrocediendo en esta su idea de un ser íntegro con unas identidades diversas que enriquecerían a toda la sociedad, no solo a las mujeres, enriquecerían realmente a toda la sociedad.